Hermanos, bendiciones. Antes de arrancar con esta palabra, los invito a que cierren sus ojos, junten sus manos. Vamos a decirle, papá, Señor, te agradecemos por este bendecido día, Señor, que nos regalas de tu palabra, papá. Te agradezco por darme la posibilidad inmerecida, Señor, de poder predicar tu palabra, Señor. Te agradezco, Señor, por eso te doy la gloria y la honra, Señor, a ti, Padre Santo. Tú eres el autor de esta palabra, Señor Jesús, y te doy la gloria y la honra por esta palabra que nos das, papá. Te agradecemos y te pido que toques cada uno de los corazones que nos escuchen, Señor, con tu Espíritu Santo. Y los lleves al arrepentimiento, Padre Santo, cada día más. Te agradecemos y te damos la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy el Señor me dio una palabra bastante en que pensar. Y les voy a hacer una pregunta para comenzar esta palabra. ¿Qué son esas voces? Y dirás, no, este predicador ya se volvió esquizofrénico. No. La pregunta se la vuelvo a hacer. ¿Qué son esas voces? Esas voces que escucho, que me dicen que hagan cosas malas. ¿Qué son esos pensamientos que se me vienen a la cabeza que me hacen pensar en cosas malas, en cosas pecaminosas, que hace que estén en contra de Dios, pensamientos que están en contra de Dios y pensamientos y deseos malos, malvados que salen de mis pensamientos? ¿De dónde vienen esos pensamientos? ¿De dónde vienen esas voces? ¿De dónde viene todo eso? ¿Cómo puedo hacer que todo eso se vaya? ¿Qué está pasando? ¿Cómo no puedo aguantar más? No doy más de esas voces que todo el tiempo me ponen cosas malas. No aguanto más. Y el Señor me vino a dar una palabra que les hable de eso, hermanos. Que eso es algo que la verdad que a muchos cristianos viven mal. La mayoría de cristianos siempre tuvimos en un momento un mal pensamiento, un pensamiento pecaminoso, algo que esté contrario a lo que dice Dios, un pensamiento, un deseo malo, que una voz o algo que nos dijo que hagamos algo siempre en algún momento se nos pasó por la cabeza algo de esto. Y esta palabra del Señor nos responde de esta manera. Pero antes de eso vamos a ir hacia el principio de toda la historia de dónde surge esto. Les invito a que abran sus Biblias en Génesis 3. Génesis 3. Y la Biblia dice así. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, esta historia de Adán y Eva lo saben, y ya saben qué pasa después de que comieron esos frutos, ese fruto. Pero esta es el origen de todo. Este es el origen de todo este mal pensamiento, de toda esta especie de tentación, que te incita, que te hace pensar algo contrario a lo que Dios te manda. Y vos por ahí sos cristiano, te sentís que estás parado en Dios, y de repente te vienen estos pensamientos. Y todo surge de acá. Surge de Satanás. Satanás nos cuenta esta historia que le habla a la mujer y la tienta. Y le dice, con una gran mentira, que si come de ese fruto va a ser como Dios. Y Satanás le encanta vestir a la mentira de verdad. Le encanta venderte una falsa verdad. Porque sí, es verdad, iban a tener conciencia
de lo que es el bien y el mal. Que es cierto, iban a poder tener un punto de vista parecido al de Dios, que es conocedor de todo. Eso es cierto, completamente cierto. Pero Satanás vistió esa mentira, la mentira de que iban a ser igual que Dios. Y Satanás no le dijo la parte de que iban a morir. Satanás no le dijo la parte de que iban a pecar contra Dios. Satanás no le dijo la parte de que Dios los guardó y los creó en santidad para vivir eternamente con Él en un perfecto plan. Satanás no le dijo nada de eso, sino que Satanás los tentó y le dijo, pero esto acá van a conocer el bien y el mal. No les dijo que al morder eso iban a poder elegir entre el bien y el mal, sino le dijo, van a saber entre el bien y el mal. Y no les dijo que posiblemente iban a elegir mayormente el mal. Y por eso que Satanás habla y te dice las cosas de este modo. Él te va a decir, no, pero si haces esto, no se va a enterar nadie, no pasa nada. Además, vos haces bien las cosas, sos un buen pibe, no te va a pasar nada malo. Y Satanás siempre te va a disfrazar la mentira con una verdad. Siempre te va a vender una falsa verdad. Y como saben la historia, la mujer y el hombre y la mujer cayó ante esta tentación de Satanás y pecaron contra Dios. Y estamos destinados a la muerte hasta que llegó nuestro Salvador Jesús. Pero ahora también pasa algo parecido en la Biblia. Hay una historia parecida en Mateo 4:1. Pero esta vez con nuestro Mesías, con nuestro Salvador. Esta vez vuelve a aparecer Satanás y esta vez vuelve a hablar para tentar. Pero esta vez a Jesucristo. Y vamos a ver qué postura toma Jesús. Ya sabemos que la postura que toma el hombre es pecar contra Dios, creerle a Satanás y ver qué pasa. En cambio, Jesús toma otra postura distinta. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Es algo que es voluntad de Dios. Para ser tentado por el diablo. Es algo que es voluntad de Dios porque es una prueba. Y también lo del árbol es una prueba que Dios le puso al hombre. Pero lamentablemente el hombre le falló a Dios. Pero ahora vamos a ver qué pasa con Jesús en esta prueba. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convertirán en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Vemos que a Jesús se le presentó Satanás, y Satanás le dijo verdades, hermanos, no le dijo algo falso. Satanás le dio una verdad, pero una falsa verdad. Satanás vistió una mentira en una verdad. Hizo exactamente lo mismo con Jesús. Por ejemplo, le dice cuando Jesús le agarró hambre y le dijo, si sos hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y por supuesto que Jesús podía decirle a esas piedras que se conviertan en pan. Pero ¿qué pasa? Satanás le estaba mintiendo, estaba camuflando esa verdad para hacer que Jesús dude de que es hijo de Dios. Para hacer que Jesús tenga que comprobar de que es hijo de Dios. Pero Jesús sabía que era hijo de Dios y no hacía falta que lo compruebe convirtiendo en pan unas piedras. No hacía falta que aclare, no debía dudar, no hubo duda, su fe estaba firme de que es el hijo de Dios.
de que Él es Dios. En cambio, en el hombre pasa todo lo contrario. Él duda, la mujer duda y se pregunta, ¿no será que Dios nos está ocultando algo? ¿No será que Dios nos está... Y hasta hoy en día el hombre duda y piensa, ¿no será que Dios nos está ocultando algo? Porque le cree a Satanás. En cambio Jesús no dudó. Y ya sabía él que ya sabe que es el Hijo de Dios. Y no tuvo necesidad de andar comprobándolo, haciendo esta cosa. Lo mismo de que cuando le dices, si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, que sus ángeles mandará cerca de ti. Y no hay duda de que Jesús puede mandar ángeles que lo resguarden de la caída. Pero Satanás quería hacer que Jesús dude. Quería hacer que Jesús haga lo que Él hiciera, lo que Él le dijera. Pero Jesús nunca dudó y puso su fe firme. Entonces vemos que el autor de estos pensamientos, es Satanás. Vemos que Satanás va a buscar mentirte, disfrazándolo esa mentira de una verdad, para que vos caigas, porque claramente Satanás no te va a decir, mira, nadie le creería a Satanás. Bueno, hay tantas personas que seguro sí, pero me imagino que la gran mayoría no le creería a Satanás si Satanás te dice, bueno, si me haces caso, vas a tener una muerte eterna. Vas a pasar un sufrimiento eterno y la verdad que le vamos a fallar a Dios. Si Satanás te lo plantea así, nunca vas a caer. En cambio, Satanás busca la manera de decirte las cosas bellas, de decirte las cosas lindas, para mentirte, para que vos dudes de Dios. ¿Qué busca Satanás entonces? La duda. La duda. Busca que dudes de Dios. Y una vez que dudás de Dios, abrís las puertas al pecado. Entonces listo, ya está, problema solucionado. Me limpio la mano, listo, ya está. Ya sé que entonces que es culpa de Satanás. No le hago caso a Satanás y listo, ya está. Problema solucionado. Todo el culpable es Satanás. No, hermano. También nosotros tenemos parte de esa culpa. También nosotros tenemos parte de esa culpa. Y esa parte de culpa es creerle. Esa parte de culpa es dudar de Dios. Esa parte de culpa que nosotros tenemos es hacerle caso a lo que Satanás nos dice. Y esa parte de culpa se llama nuestro corazón. Nuestro corazón. Nuestro corazón es el principal compinche de Satanás. Nuestro corazón es el principal socio de Satanás. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro corazón? La palabra nos dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces la palabra nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová escudriño la mente, Él prueba el corazón, para dar según su camino, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, nuestro corazón es culpable. No es que solo Satanás tiene la culpa, nuestro corazón es culpable, porque nuestro corazón es perverso. Nuestro corazón nos va a querer engañar, le va a querer a Satanás y va a querer hacer mal las cosas. Nuestro corazón nos va a poner deseos y va a poner pensamientos a que hagamos mal las cosas. Entonces, Satanás y nuestro corazón están compinchados, están juntos. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay pecado. Porque en nuestro corazón hay maldad. Y la Biblia nos dice, en Juan 8, también nos dice Jesucristo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida del principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.
¿Por qué mi corazón no escucha la voz de Dios? ¿Por qué mi corazón no atiende las palabras de Dios? Porque mi corazón no es de Dios. Porque mi corazón busca. Ahora estamos hablando de un punto de vista del mundo. Un punto de vista que todavía no conocimos a Cristo. Nuestro corazón, desde que nacemos, es pecaminoso, es malvado. Nuestro corazón es perverso y cada deseo que quiera el corazón va a ser malo, va a estar compinchado con eso. Con Satanás. Entonces, la Biblia dice que Satanás es mentiroso, que Satanás es padre de mentira, que habla pura mentira. Y que Dios dice la verdad, pero no lo queremos escuchar. Y la Biblia dice que el que oye la verdad de Dios es el que está con Dios. El que quiere oír la verdad, el que oye a Dios, el que oye la verdad es porque está con Dios. Y el que oye la mentira, el que escucha a Satanás, es porque está con Satanás. Y nosotros desde que nacemos toda la vida, estuvimos del lado de Satanás. Y estuvimos del lado de las pasiones de nuestro corazón. Y estuvimos siguiendo los deseos de nuestro corazón. Y se nos hizo común decir, bueno, sigamos lo que nuestro corazón quiera. Pero nuestro corazón es el principal socio de Satanás, que se va a asociar para destruirnos a nosotros. Se va a asociar con Satanás para guiarnos a hacer las cosas mal. Entonces sabemos que el autor de estos pensamientos es Satanás y los va a poner en nuestro corazón porque nuestro corazón es malvado. Pero ahora dirás, pero yo soy cristiano, disculpame, a mí Cristo me salvó, a mí Cristo me dio un nuevo corazón. ¿Por qué sigo teniendo estos malos pensamientos? ¿Por qué yo todavía sigo teniendo estos malos pensamientos aún si ya soy salvo? Hermano, cuando Cristo nos salva, cuando Cristo nos sana, nos da un nuevo corazón, ese corazón pasa a ser su casa. Ese corazón que Jesús nos da, Jesús pasa a vivir en nuestro corazón. Jesús se hace vivienda y vive en nuestro corazón. El Espíritu Santo habita en nuestro corazón. Una vez que somos salvos, el Espíritu Santo vive en nosotros. Ahora viene el Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo por primera vez, viene el Espíritu Santo y ve toda una casa desordenada, ve todo un corazón podrido, desordenado, entonces se empieza a limpiar todo, barre todo, limpia todo, decora todo, renueva todo y hace una casita hermosa para vivir. Entonces el Espíritu Santo de nuestro corazón hace una casita hermosa para vivir, un templo, una casita preciosa. Pero ¿qué pasa si nosotros a esa casita preciosa, a esa casita hermosa, viene y dejamos entrar el pecado? ¿Qué pasa si a esa casita hermosa y a esa casita linda empezamos a dejar entrar el pecado? Pasa que esa casita se va a empezar a pudrir. Pasa que el Espíritu Santo se va a querer ir. Pasa que esa casita de repente se va a quebrajar y se van a caer pedazos. Y la única manera de que Satanás no entre a esta casa es que estemos en santidad. ¿Qué quiere decir la santidad? ¿Qué es la santidad? Que esa casita donde Jesús habita está limpia. Está completamente nueva. Está completamente de 0 kilómetros. ¿Qué quiere decir el pecado? Que nosotros la empezamos a romper, la empezamos a destruir. Y porque que seamos hijos de Dios no quiere decir que no vamos a ser tentados. Que seamos hijos de Dios no quiere decir que Satanás va a dejar de venir. Que seamos hijos de Dios quiere decir que nuestro corazón dejó de estar compinchado con Satanás. Nuestro corazón abandonó todas esas pasiones y nuestro corazón está entregado a Cristo y vive por Cristo. Pero ahora Satanás va a venir como el lobo de los 3 chanchitos y va a tocarnos la puerta y va a querer entrar. Y va a querer entrar. Y va a querer entrar. Y si nosotros abrimos una ventana, si nosotros pecamos, abrimos la ventana, abrimos la puerta, Satanás va a tener libre entrada para hacer lo que quiera a nosotros. Y es ahí donde vienen los pensamientos. Entonces, ¿por qué tengo malos pensamientos si mi corazón ya está entregado a Cristo? Tenés malos pensamientos porque Satanás te tentó y le crees. Tenés malos pensamientos porque Satanás te está hablando, te está diciendo mentiras y le crees.
Tenés malos pensamientos y no te los podés sacar de la cabeza porque no dejás de creerle. No dejás de creerle. Para vos es una adicción creerle a Satanás. Te da placer creerle a Satanás. Te genera complacencia creerle a Satanás. Porque es más lógico creerle a Satanás que a Dios. Es más normal creerle a Satanás que a Dios. Y llegas a creerle tanto que ya es un placer hasta sexual creerle a Satanás. Y le empezás a creerle todas las boludeces que dice. Perdón por la palabra, pero es así. Porque hay hermanos que no lo entienden. Que obvio que Satanás va a venir y te va a poner pensamientos malos. Obvio que Satanás va a venir, pero va a quererte tentar. Pero vos vas a fallar porque la tentación no es un pecado. El pecado es cuando vos dudás. Satanás tentó a Adán y a Eva para que duden y pequen. Porque la duda es abrir las puertas de tu corazón y el pecado es cuando completamente entra en tu vida. Y Adán y Eva pecaron. Pero Jesucristo, Satanás lo quiso hacer dudar. Pero Jesús no lo dejó. Porque sabía en quién confía, sabía en quién cree, en Dios. Jesús nos dio el ejemplo de cómo debemos actuar ante la tentación de Satanás. Dios mismo dejó ser tentado por el diablo para demostrarnos cómo debemos actuar. Hermano, Satanás va a venir a tu puerta. Partamos por el principio. Tu casa, cuando hablo de casa hablo del corazón. Tu casa desde que nacés está destruida, está desmoronada. Porque estás en pecado. Y la paga del pecado es la muerte y tu vida está desmoronada. Tu corazón está desmoronado. Aceptás a Jesús, aceptás que Jesús entra a tu vida, que Jesús entra a tu casa, que Jesús entra a tu corazón. Viene el Espíritu Santo, viene Jesús y te lo limpia todo. Te hace nueva casa, te hace una nueva vida, una nueva criatura. Te deja la casa impecable, nueva, para que Él viva. ¿Y te pensás que a Satanás le va a gustar eso? No, no le va a gustar eso. Por esa razón, Satanás va a venir todos los días a tocarte la puerta y decirte, che, abrime porque quiero entrar, abrime porque quiero volver a destruir todo. Y cuando dudamos, porque Satanás va a venir a tocar la puerta y va a decir, che, mirá que si yo estoy adentro de tu puerta volás a pasar mejor. Mirá que si yo estoy adentro de tu puerta vas a poder hacer lo que vos quieras. Mirá que si yo estoy adentro de tu casa vas a estar bien. Y te va a querer mentir. Disfrazado de una verdad, una falsa verdad. Y te va a estar mintiendo. Y va a dejar que le hables. Y cuando dudás, le abrís la puerta. Y cuando dudás, y cuando le crees al diablo, es cuando fuiste. Es cuando empieza el temor. Es cuando caes en pecado. Es cuando se va tu paz. Porque le crees y te carcomes la cabeza con que es verdad lo que dice Satanás. Y la palabra dice que el corazón es perverso. Y cuando dudás, Satanás y el corazón se estrechan la mano, se ponen de acuerdo para destruirte. ¿Y vos por qué le crees a Satanás? Porque no es que escuchás la voz de Satanás diciéndote, hola, vengo a destruir tu vida. No, porque Satanás va a decirle a tu corazón, le va a decir a tu corazón al oído, che, decirle a Funalito que haga tal cosa. Entonces tu corazón le escuchó la voz de Satanás y te lo replica en tus pensamientos. Entonces, ¿por qué vienen esos pensamientos? Porque abrimos la puerta en nuestro corazón y dejamos que entre la duda, dejamos que entre el miedo. Y eso nos va a llevar al pecado. Y eso nos va a llevar a creer en Satanás. Y eso nos va a llevar a caer. Y si no lo frenamos, y si no ponemos un alto, y si no paramos el carro, va a seguir aumentándose y vamos a tener una locura en la cabeza. Vamos a Marcos 7. Vamos a ir acá. Vamos a ir a Marcos 7:20. Pero decía que lo que sale del hombre, de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre.
Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todos los malos pensamientos, dice la palabra, salen del corazón. El autor es Satanás, pero lo escribe en nuestro corazón y sale de nuestro corazón. Sale de nuestro corazón. Y cuando sale un mal pensamiento de nuestro corazón, pecamos. ¿Por qué? Porque nos da placer pensar eso. Nos gusta pensar en el pecado, nos empieza a gustar pensar en lo malo, como todo lo que hacíamos en el mundo. Porque permitimos que Satanás ponga eso en nuestros corazones. Y ni hablar cuando es con miedo, cuando nos quiere atacar con miedo, con duda. Y Satanás te va a querer atacar así con dudas. Y todos estos pensamientos malos se van a derivar al pecado. Porque también pensarlo es pecado, porque lo deseas, a pesar de que te ates, si lo deseas es pecado. Y haciéndolo también obviamente es pecado. Entonces todo pensamiento sale del corazón. Y también dice la Biblia, en Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es, come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo tu corazón va a ser el que te diga cosas malas, sino el corazón de los que te rodean. Por esto es importante estar rodeados de hermanos, estar rodeados de hijos de Dios, porque los que tienen el corazón perverso te van a decir cosas perversas. No va a salir de tu corazón, pero sí va a salir del corazón de las malas personas, que te van a incitar, te van a decir que hagas malas cosas. Así que Satanás va a intentar entrar en tu corazón, y tu corazón es el que pone esos malos pensamientos. Y si te juntás con malas personas, con personas que no son de Dios, esas personas van a ser utilizadas por el de abajo para inculcarte y decirte cosas malas, ponerte malos pensamientos. O sea que todo sale de nuestro corazón. De nuestro corazón. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué debemos hacer acerca de todas estas cosas? ¿Qué nos dice la Biblia? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, si de tu corazón salen malos pensamientos, si de tu corazón salen cosas malas, si de tu corazón sacas cosas malas, si tenés un mal tesoro en tu corazón, vas a sacar cosas malas. ¿Y qué quiere decir esto? Que si estás en pecado, vas a pensar cosas malas. Porque el que comete pecado, esclavo es de su pecado. Así que, si estás teniendo malos pensamientos, hermano, lo más probable es que hayas pecado. Lo más probable es que le hayas fallado a Dios. ¿Cómo diferenciar la tentación de un mal pensamiento? Que la tentación, igual eso lo vamos a ver más adelante, que la tentación es algo que Dios permite para ser probados. Y es algo que nosotros apenas lo sentimos y apenas estamos presentes ante eso, como hijos de Dios, tenemos que reprenderlo y sacarlo. Igual ya vamos a ir a eso. En cambio, los malos pensamientos son pensamientos que permanecen. Son pensamientos que están de continuo y se van agrandando cada vez más. Y nos va a querer incitar a que pequemos. Y nos va a desear y nos va a hacer desear el pecado. Y pensar en hacer algo mal. Por ejemplo, vos estás casado y ves a las mujeres en la calle y las empezás a desear. Y empezás a desearlas. Jesús dice que porque lo pensaste, adulteraste en el corazón. O sea que, ¿cuál es la diferencia entre la tentación y los pensamientos? Que la tentación no es pecado. Es algo que te va a incitar al pecado, que te va a decir que peques. Satanás te va a incitar a que peques, pero es de otra manera, que ya lo vamos a ver más adelante. Y los pensamientos, en cambio, es algo que ya sale de mi corazón.
es un deseo. Es un deseo y una duda que ya sale de mi corazón. Es una duda que yo ya apruebo y que yo ya pequé. Ya pequé y por eso entré en duda. Yo ya pequé y por eso entré en deseo de querer hacer lo malo. La tentación nos incita a hacer lo malo, pero los pensamientos de nuestro corazón nos hacen desear lo malo. Hace que deseemos, que queramos hacer lo malo con nuestros pensamientos. Y eso ya es pecado. Y a la larga lo vamos a terminar ejecutando, que eso es peor. Peor, es pecado, es lo mismo. Entonces la Biblia dice que si tenés ese mal tesoro, ese pecado, es por eso que tenés estos malos pensamientos. Porque teniendo a Jesús en tu corazón y teniendo santidad en tu corazón y en tu vida, Satanás lo único que va a poder hacer es de la puerta para afuera. En cambio, cuando ya pecamos, cuando ya fallamos a Dios, esas dudas empiezan a nacer de nuestro corazón. Esos deseos empiezan a nacer de nosotros. Y eso malo se convierte en pecado. Y ese pecado hace que constantemente, al estar las puertas abiertas, hace que Satanás haga estragos en nuestra vida y en nuestros pensamientos. Entonces, ¿por qué tengo estos malos pensamientos? Porque estás en pecado. Y hay algo que me es muy curioso. Y es que Satanás es el padre de la mentira y es el que acusa. Satanás es el que acusa. Y vos te preguntarás, pero yo tengo estos malos pensamientos, pero ¿qué pecado hago mal? ¿Qué pecado cometí? Bueno, esto es una mentira, hermano, porque vos sabés qué pecado cometés. Primeramente porque te lo dice Dios. Y en segundo lugar, Satanás se encarga de acusarte. Satanás se encarga de acusarte y ponerte en la cara lo sucio que sos. Satanás se encarga de acusarte y ponerte en la jeta, porque a Satanás le encanta reírse de vos. Le encanta demostrarte que sos un bobo. Le encanta demostrarte que le fallaste a Dios. Entonces Satanás es el encargado de acusarte y mostrarte en la jeta lo que hiciste mal. De reírte y mostrarte en la jeta de cómo le fallaste a Dios. Entonces, ¿cómo sabes de por qué estás pecando? ¿Cómo sabes en qué pecaste o qué es lo que estás haciendo mal? Examina esos pensamientos. Pensá en lo que estás pensando. Mis pensamientos se basan en la codicia, en los deseos carnales, en los deseos pasionales, sexuales. Mis pensamientos se basan en los deseos pervertidos. Mis pensamientos se basan en los vicios. Mis pensamientos se basan así en cualquier cosa. Ese pensamiento y ese deseo que estás teniendo es el pecado que cometes. Es lo que está manchando tu corazón. En el pasado pudiste haber sido un codicioso. Satanás te va a tentar con la codicia porque sabes que en el pasado fuiste codicioso. Pero una vez que crees y caes en la tentación y dudas de Dios, empezás a desear esa codicia de vuelta. Esa es la diferencia entre la tentación y los pensamientos. Que Satanás te va a venir a tentar porque fuiste codicioso en el pasado. Pero una vez que caes en la tentación, en la duda y que le crees a Satanás, empezás a desear la codicia, empezás a querer la codicia. Y así caes en pecado. Esa es la razón por la cual tenés esos pensamientos. Pero dice la Biblia que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Saca lo bueno, del buen tesoro saca lo bueno. El hombre que tiene su casa en santidad, su templo en santidad, va a sacar cosas buenas. Cuando viene la tentación va a decir el nombre de Jesús te reprendo y se va a ir esa tentación. Va a poder resistir y no va a querer desear hacer eso malo, sino que le va a causar asco hacer eso malo. Cuando viene Satanás a pincharte con el temor, vas a el nombre de Jesús, vas a reprender y vas a tener fe. Es decir, no va a salir bien, porque Dios, confío en las promesas de Dios, confío en la voluntad de Dios. Confío en la voluntad de Dios y no voy a creer en el nombre de Jesús, en esos malos pensamientos los reprendo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en tu corazón hay cosas buenas. Y vas a sacar eso malo que Satanás, padre de mentira y mentiroso, te va a querer venir a poner. Y vas a querer a papá que dice la verdad.
Vamos al siguiente versículo que dice en Proverbios 4. Vamos a Proverbios 4:4. Proverbios 4:4. Dice así: y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mis mandamientos y vivirás. Entonces ya pequé. Ya cometí un error porque tengo estos pensamientos y estoy deseándole hacer mal. ¿Qué hago? ¿Qué hago para evitar esto? O, perdón, porque el que ya pecó ya no lo puede evitar. Pero vamos al caso de que todavía no pecaste y estás siendo tentado. ¿Qué debes hacer en la tentación? ¿Qué debes hacer para que no caer en esto? Para que no te vengan estos malos pensamientos. ¿Qué hacer para que no te vengan estos malos pensamientos? ¿Cómo prevenirlos? Dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Guardando los mandamientos de Dios, obedeciendo a Dios, estos pensamientos nunca van a estar. Porque el que obedece a Dios vive, porque el que obedece a Dios no desea hacer lo malo. Y más adelante en este mismo versículo nos dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, hermano, ¿estás en santidad? Ahora mismo estás en santidad y no querés caer en esto, no querés fallarle a Dios, no querés que estos malos pensamientos vengan. Guardá los mandamientos de Dios, guardá tu corazón, guardá esa casa que Jesucristo te regaló, guardá esa vivienda que Jesucristo hizo en tu corazón, que Jesús hizo en tu vida. ¿Cómo lo hago? Estando en santidad, guardando los mandamientos de Dios. Entonces la manera de prevenir estos pensamientos que nacen del pecado, la manera de prevenir este pecado y estos pensamientos malos, es guardando los mandamientos de Dios. Vamos ahora en Romanos 13:12, que dice, esperen, se los pongo. Entonces, ¿qué hago? Pero hermano, mira, ya caí en pecado, no lo pude prevenir. Empecé a creerle a Satanás, dudé de Dios y la pifié. ¿Qué hago? Romanos 13:12 nos dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, ¿qué hago ahora que pequé? Vestite del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, desechá todas esas obras de las tinieblas, desechá todos esos deseos malos, desechá todos esos pensamientos y arrepentite. Arrepentite, decí, Espíritu Santo, Señor Jesús, volvé a mi corazón. Volvé a mi corazón y ordená todo lo malo que hice, todo el desorden que hice, Señor. Volvélo a ordenar. Volvélo a ordenar. ¿Cómo soluciono estos pensamientos? Decirle, Señor Jesús, volvé a ordenar mi vida. Arrepentite. Ya sabes cuál es tu pecado porque Dios te lo dice y porque Satanás te lo mete en la jeta riéndose de vos. Ya sabiendo el pecado y el error que estás cometiendo, de que dudás de Dios, de que temés, de que pecás deseando lo malo, arrepentite, decirle, Señor, deseé lo malo, me arrepiento. No soy esto, tú me hiciste nueva criatura. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino que vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. La carne. Vimos que el autor de estos pensamientos es Satanás. Vimos que Satanás se lo dice a nuestro corazón y nuestro corazón nos lo hace desear. Y así de esa manera pecamos. Porque permitimos y creemos en lo que dice Satanás, entonces dejamos que
nuestro corazón lo desee y hacemos lo que dice nuestro corazón. Pero hay otro protagonista en esta historia de los pensamientos, que es los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne es el primo del corazón, es el hermano del corazón. La carne es el hermano del corazón. Y el corazón es el que dirige todo. Los deseos de la carne. Cuando Satanás nos tienta, va a ir directamente a los deseos de la carne. A los deseos pecaminosos. Satanás te va a tentar con lo que el Señor te cambió. Con lo que dejaste en el pasado. Te va a tentar en tu punto, por así decirlo, débil, que el Señor fortalece en el nombre de Jesús. Y una vez que le creemos, dejamos que entren esos pensamientos y que pequemos. Y cuando pecamos, obedecemos los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Entonces, arranca con Satanás tentándonos, nosotros creyéndole, dudando de Dios. Eso entra en nuestro corazón y nos da malos pensamientos. Esos malos pensamientos se derivan a obedecer los deseos de la carne. Y todo eso se llama pecar. Pecar. Este es el pecado. Entonces, si ya pecaste contra Dios y estás en los deseos de la carne, la Biblia dice arrepentite. Arrepentite, que Jesucristo te quiere perdonar, te quiere limpiar, te quiere hacer nueva criatura. Te quiere renovar, te quiere dar una nueva vestimenta, quiere limpiar tu casa. No importa lo que hayas hecho, el Señor te dice te perdono. Entonces, si ya pecaste, ya le fallaste a Dios, arrepentite, desechá todas esas tinieblas y vestite de luz. Y no proveáis para los deseos de la carne, no obedezca a los deseos de la carne. Cuando tenemos esos pensamientos malos, hermano, obedecemos los deseos de la carne. Cuando deseamos el pecado, obedecemos los deseos de la carne. ¿De dónde vienen esos deseos? Vienen de la carne. Esos deseos son de la carne. ¿Por qué me vienen pensamientos malos que me hacen desear lo malo? Porque esos deseos vienen para complacer la carne. Y es acá donde vos tenés que decir, o complazco la carne o complazco a Dios. Pero una cosa o es la otra. Por eso vamos a ir ahora a Romanos 8. Este versículo dice bien, pero bien claro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne. Estar en Cristo Jesús significa que no andás conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Entonces, ¿cómo salgo de esta esclavitud, de estos pensamientos? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando andamos conforme al Espíritu, es cuando estamos en santidad, es cuando estamos haciendo bien las cosas. Cuando pecamos, obedecemos las cosas de la carne. Y cuando obedecemos las cosas de la carne, nos separamos y nos alejamos de Dios, y dejamos de vivir conforme al Espíritu. Entonces acá la Biblia nos plantea y nos muestra que hay dos caminos que el hombre sigue. Obedecer a la carne o obedecer al Espíritu. Cuando viene la tentación y te toca la puerta, tenés dos opciones: obedecer a la carne o obedecer al Espíritu. Cuando vienen esos malos pensamientos, porque ya dudamos, porque ya pecamos, estamos obedeciendo a la carne. Y nuestra vida pasada siempre obedecíamos a la carne. Nuestra vida pasada vivíamos, nos la pasábamos obedeciendo a la carne. Vivíamos completamente en la carne, en los deseos pecaminosos. Pero dice la palabra que Jesucristo, que lo que era imposible, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado,
¿Por qué? Porque Jesucristo cargó con todos esos pecados, cargó con todo eso malo. Jesucristo cargó con todos nuestros pecados. Y lo que era imposible, Jesús lo hizo posible. Era imposible que lleguemos a Dios estando en pecado, pero Jesucristo nos salvó, nos limpió y nos hizo nuevas criaturas. Era imposible que obedezcamos a Dios, pero ahora en Jesucristo podemos obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios. Era imposible todas estas cosas. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque uno de los pensamientos frecuentes es la imposibilidad. Imposibilidad. Un pensamiento frecuente que es el principal pensamiento es la imposibilidad de que vas a salir de esa situación. Satanás te va a meter en tu corazón y te va a hacer creer que es imposible que salgas de esta situación en la que estás. De que es imposible de que salgas de este pecado. De que es imposible de que salgas de estos pensamientos. Porque siempre lo vas a... Y te va a hacer pensar que siempre lo vas a tener y que nunca los vas a poder dejar. Y Jesucristo dice en la Biblia que todo lo imposible, que para el hombre es imposible, Jesús ya cargó con el pecado y lo hizo posible. Y por medio del arrepentimiento y por medio de aceptar a Jesucristo y que habite en nuestro corazón, es posible seguir a Dios. Es posible vencer a los deseos de la carne. Porque me pasa que no puedo porque la carne me exige esto. Y ciertamente para el hombre es imposible obedecer a Dios, para el hombre es imposible obedecer a las cosas del Espíritu, porque la carne te va a tirar completamente a que no hagas la voluntad de Dios. La carne siempre te va a decir, no, pero mejor en otro momento, mejor ahora no. La carne siempre te va a tirar a que no hagas la voluntad de Dios. Y si no fuera por Jesucristo, el seguir a Dios sería imposible. La imposibilidad, el pensamiento de imposibilidad, hermanos, en Jesucristo es posible. Antes, estando en la carne, no podíamos servir a Dios. Nos parecía cosa de locos estar en una iglesia. Nos parecía cosas de locos el hablar de santidad. Nos parecía cosas de locos hacer cosas que... Porque hoy en día hacemos cosas que estando en el mundo nos parecía de locos. Nos parecía algo imposible que podamos hacer. Y la primera vez que uno entra al cristianismo, la primera vez que uno acepta a Jesucristo, lo primero que piensa, ¿cómo dejo esto? ¿Cómo hago para dejar esto? ¿Cómo hago para dejar esto? Y cuando Jesucristo vive acá, ese cómo hago pasa a ser, lo hice y lo logré en el nombre de Jesús. ¿Cómo logro dejar este vicio? En el nombre de Jesús lo vas a dejar. ¿Cómo logro dejar este deseo malo? En el nombre de Jesús lo vas a dejar. Entonces los pensamientos no son imposibles de dejar. Los deseos malos no son imposibles de dejar. ¿Cuál es la forma de dejarlo? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, para resumir todo esto, hermanos, Satanás es el autor. Viene a nuestro corazón nos pone los deseos de la carne para que obedezcamos la carne. ¿Cómo evitamos esto? La manera de evitar esto es siguiendo los mandamientos de Dios, es estando en santidad. ¿Ya la pifiaste? ¿Cómo salgo de esto? Es arrepintiéndome y entregándolo a Jesucristo y sirviendo a Dios. Porque estando en malos pensamientos, estando esclavos del pecado, nos va a parecer imposible dejarlo. Pero una vez que nos arrepintamos y lo entregamos en Cristo Jesús, Él va a renovar nuestro corazón y lo va a hacer posible. Pero esto no es me arrepiento, lo hago, me arrepiento, peco, es me arrepiento y persevero, permanezco, el genuino y verdadero arrepentimiento, porque muchos hermanos dicen, pero yo le oré a Dios y le pedí que me sacara esto. El genuino arrepentimiento es el arrepentimiento que cambia tu conducta. Es cuando pasas de hacer malas cosas a hacerlas bien. Ese es el arrepentimiento, y ese arrepentimiento te vas a librar de los malos pensamientos, de los malos deseos.
y estar esclavo del pecado. Entonces, vamos ahora a Romanos 12. Nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que preservéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo salir de esto? Haciendo la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir que la voluntad de Dios es agradable y perfecta? Quiere decir que todo lo que Dios te mande es por un buen motivo, es por un buen propósito, es bueno. Todo lo que Dios te diga es bueno. Porque Satanás constantemente te va a decir que lo que te dice Dios es malo, que lo que es así, esto es malo, va a pasar algo malo. Siempre te va a infundir miedo. Siempre te va a querer llevar a que dudes, a que desees lo malo. Pero cada vez que Satanás te venga a poner ese pensamiento, decirle: Satanás, toda la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Yo voy a seguir la voluntad de Dios. No me interesa lo que vos me digas. No me interesa. Yo sigo a Jesucristo porque es digno. Porque es digno. Y la palabra dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de renovación de vuestro entendimiento. Algo que mancha a la iglesia y algo que mancha los corazones de muchos hermanos es dejar entrar el mundo en sus vidas. Es dejar entrar el mundo en sus vidas. De a poquito van dejando entrando al mundo. De a poquito van permitiendo que sus hijos se contaminen con las redes sociales. Que su vida se contaminen con los jueguitos. Y de a poco van dejando entrar al mundo. Ay, porque yo me tengo que llevar bien con el compañero de trabajo, me invitó al cumpleaños, tengo que ir para quedar bien. Y van dejando entrar al mundo. Y cuando te dejas entrar al mundo, pasa lo que pasa. Y cuando después estás como loco de qué hago con estos deseos, por qué no me puedo levantar, por qué todo me va mal, es porque permitiste entrar al mundo. Es porque permitiste entrar al mundo. No te conformes con este mundo. No te quedes callado con la injusticia de este mundo. Levántate y haz las cosas bien. Siguiente versículo. Hoy estamos llenos de versículos. Y la palabra dice. Vamos ahora a... Yo se lo voy a contar así para que les quede. Y se lo voy a volver a repetir siempre. Viene Satanás. O sea, Jesucristo ya limpió nuestro corazón. Nuestro corazón empezó podrido. Vino Jesús, lo limpió. Y va a venir Satanás a tentarnos, a tocarnos la puerta y a querer entrar. ¿Cómo lo evito? Siguiendo la voluntad de Dios. Siguiendo los mandamientos de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. Si no lo pude evitar y ya pequé, ¿cómo salgo de este pecado que me parece imposible? En Jesucristo es posible. Arrepintiéndome y entregando este pecado. ¿Cuál es este pecado? Dios te lo dice y Satanás también te lo pone en la jeta. Entonces entrega ese pecado ahora mismo. Si querés zafar y salir de todos estos pensamientos, entrega los pecados a Jesucristo y arrepentite. Y no te creas que haciendo esto Satanás se va a ir y ya no va a volver más. No, va a seguir volviendo. Pero ahora de la puerta para afuera. Dice la palabra. En Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos son los típicos que le creen a las personas del mundo. Son cristianos, conocen la palabra, pero van y le creen a las personas del mundo. ¿En qué cabeza cabe? Y sí, pero porque la ciencia dice, porque el hombre dice, le creen al hombre y no le creen a Dios. Porque la ciencia dice tal cosa, porque esto y porque este hermano le pasó, o esta persona, mi compañero le pasó esto o lo otro. Dice la palabra que los gentiles andan en la vanidad de su mente y tienen
el entendimiento entenebrecido y son ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Nosotros cuando estamos en el mundo éramos ignorantes y nuestro entendimiento estaba entenebrecido. Entonces no le hagamos caso a las personas del mundo porque su entendimiento está entenebrecido y van a decir cualquier barbaridad porque no entiendan lo que dicen. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con alvidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Ustedes no aprendieron así de Cristo. Si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. El viejo hombre. Ahora vamos al viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Tu carne. Tus pasiones. Ese es el viejo hombre. ¿De dónde vienen esos deseos? Que obviamente vienen del corazón, pero ¿por qué los tengo? ¿Por qué estoy pensando semejante barbaridad si yo soy cristiano? Porque tu viejo hombre, porque hay unas personas que dicen, no, pero ya parece que hay otra persona dentro de mí que me, ya parece, es una locura, hay una otra persona, sí hermano, esa otra persona es tu viejo hombre. Tu viejo hombre, porque tu corazón, cuando está en pecado, cuando dudaste de Dios, le dijiste hola, buenos días a tu viejo hombre. Y cuando dejas entrar a tu viejo hombre, el que vivía en las malas pasiones, tu viejo hombre te va a decir, che, volvemos a lo de antes. Che, dale, si nosotros nos conocemos bien, dale, volvamos que nos gustaba hacer esto. Dale, hagamos esto que estaba bueno. Eso es el viejo hombre. El viejo hombre lo tenés que lo tenés que enterrar. Lo tenés que sepultar, lo tenés que dejar enterrado. Tu viejo hombre murió. El hombre que iba directo al infierno murió. Murió juntamente con Cristo en la cruz. Porque Jesús te hizo resucitar, te hizo ser nueva criatura. Nosotros cuando nos arrepentimos morimos juntamente con Cristo. Y cuando Él resucitó, nuestra vida resucitó. Él resucitó en nosotros. Y Él está vivo en nosotros. Y Él está vivo y al resucitar y al vencer la muerte, hizo que nuestro viejo hombre muriera y que nosotros venciéramos la muerte. Así como Cristo murió, nuestro viejo hombre murió. Así como Cristo murió cargando el pecado, nuestro viejo hombre lleno de pecado murió. Y así como Cristo resucitó nuestra vida, Jesús la resucitó. Y ahora vive en nosotros. Pero Jesús vive para que nosotros seamos nuevas criaturas, nuevas personas, nuevos hombres. Ahora vamos a 2 Timoteo 1:7. Abran su Biblia en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahora, ¿qué hago para enfrentar esto? Ya sé cómo sacarlo, me tengo que arrepentir. Sé cómo evitarlo. Pero ¿qué hago cuando viene? La manera de evitarlo, la manera de evitar de caer en el pecado es siguiendo la voluntad de Dios. Pero ¿cómo lo enfrento? ¿Cómo doy la pelea para que esos pensamientos no caer en esa tentación, no caer en esos malos deseos, no desear lo malo? ¿Cómo enfrento eso? ¿Cómo puedo enfrentar eso? Primeramente, como vimos, no dudando de Dios y no creyéndole a Satanás. ¿Cómo puedo enfrentar estos pensamientos que se me vienen a la mente? ¿Cómo los puedo enfrentar? La Biblia nos dice, porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, esto ya si somos una criatura, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder de amor y de dominio propio. Dominio propio. Jesús te hizo dueño, te hizo tener dominio, te hizo tener poder, amor y dominio propio. Dominio propio.
Vos sos el que manda en tu cuerpo. Vos sos el que manda en tus decisiones. Vos sos el que manda. Antes, en tu vida pasada, el que mandaba era el pecado. El que mandaba era Satanás. El que mandaba era el pecado, porque éramos esclavos del pecado. Y nos dirigíamos a las cosas que hacía el pecado. Pero ahora Jesucristo te salvó, te limpió, te sacó ese pecado y te dio un nuevo espíritu, un espíritu de dominio propio, de amor y de poder. De poder, de amor y dominio propio. Dominio propio. ¿Qué quiere decir dominio propio? Y algo que te va a querer ocultar Satanás. Que vos sos dueño. Que vos controlás. Que vos decidís. Y que vos actuás a la hora de que vengan esos malos pensamientos. Ay, no, porque la carne es débil y porque ya era demasiada tentación, porque la carne es débil y yo soy hombre y fallo. ¡No! ¡No! Dominio propio te dio el Señor. Para que vos domines sobre la carne. Para que vos mandes y dirijas y hagas doblegar la carne a Jesucristo. Para que vos sometas la carne a Jesucristo. Dios te dio dominio propio para que sometas cada uno de tus deseos a Jesucristo. A Jesucristo. Dominio propio. ¿Qué quiere decir dominio propio? Que vos le decís a Satanás que se vaya a lavarse el tuje. Y cuando viene Satanás, le decís: Satanás, andate de acá. Yo acá mando. Quiero que entiendan esto, porque muchos dicen: porque vino esto. No, hermanos. Ya no somos más esclavos del pecado. Jesucristo nos limpió. Nosotros ahora tenemos dominio propio. Dominio propio. Satanás te puede venir de la puerta para afuera. Satanás te puede pegar patadazo en la puerta. Pero vos sos el dueño de tu hogar. Y vos vas a decir si abrirlo o no. Si se quiere meter un ladrón a tu hogar y va a querer pegar patadas, va a decir: abrime. Vos sos el que decide si abrirle o no. O sea, ¿cómo enfrento estos malos pensamientos? ¿Cómo enfrento esta tentación? ¿Cómo enfrento esto que me viene? Vos decidís y vos lo sacás a patada y no permitís que entre en tu corazón. No le abrís la puerta al pecado, diciendo no le abrís la puerta al pecado. Vos decidís, porque Jesucristo te dio espíritu de dominio propio, de poder, amor y dominio propio. Ahora vamos a Hebreos 4. Y esta es, hermanos, la mayor solución y la gran solución a los malos pensamientos. Solución que también Jesucristo utiliza, que es la palabra. Cuando Satanás vino a tentar a Jesucristo, Jesucristo dijo la palabra. La palabra. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a luchar y a enfrentarnos con la palabra cuando son unos energúmenos que no leen la palabra? ¿Cómo voy a pelear con una espada si soy un energúmeno que no aprendí a usar la espada? Dios todos los días me dice: aprendí a usar la espada. Dios todos los días te va a decir: aprende a usar la espada porque va a venir la guerra. Aprende a usar la espada porque va a venir la guerra. Y cuando viene la guerra vos estás como un tonto. Uy, ¿ahora qué hago? A ver los versículos de memoria. Todo lo puedo, Cristo me fortalece. A ver, en la heladera tengo este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único hijo. Listo, ya está. Minga, hermano, que con 2 versículos de memoria te vas a poder enfrentar a Satanás. Minga. ¿Tenés una espada? Aprendela a usar. Lee. Si sos un energúmeno que no lee la palabra, cuando viene el Satanás a pelearte, muchos dicen: sí, la guerra espiritual. Sí, porque yo soy un guerrero de Dios. Sí, porque la guerra espiritual, la pelea, la batalla, la gana. Las batallas, uno le puede hacer frente a Satanás si sabe pelear.
Vos no te vas a subir a un ring de boxeo contra un boxeador profesional si no sabés pelear. Satanás es profesional, es un boxeador profesional, la tiene clara. Satanás vino a Jesucristo, le dijo la palabra. Satanás mismo utilizó la palabra de Dios contra Jesucristo. Pero ¿saben qué? Jesucristo es más profesional que Satanás. Jesucristo sabe pelear muchísimo mejor que Satanás. Jesucristo sabe que Satanás, por más que tire, Jesucristo sabe que Él tiene la autoridad. Él tiene la autoridad. Y vos tenés la autoridad, Jesús te dio la autoridad sobre tu propia vida. Para que hagas la voluntad, para que decidas y tengas discernimiento de entre decidir si hacer lo bueno o lo malo. Vos tenés autoridad. Antes en el pecado nos pasamos haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque estábamos expresos del pecado. Ahora en Jesucristo tenemos la autoridad de decidir hacer lo bueno. Porque sabemos que es lo bueno. Porque Jesucristo nos limpió y nos hizo nuevos. Entonces, ¿cómo me enfrento a Satanás? ¿Cómo me enfrento cuando viene a pelear? Antes de pelear, aprender a usar la espada. Aprender a usar la espada. ¿Por qué caes constantemente? Porque no tenés una idea de lo que es la Biblia. Porque no tenés una idea de lo que Dios manda. No tenés una idea de cuáles son los mandamientos de Dios. No tenés una idea de lo que te pide Dios como cristiano. No te sabes comportar como un cristiano porque no tenés una idea de cómo se tiene que comportar un cristiano. La Biblia es el manual de cómo saber cómo un cristiano se debe comportar. Cómo una persona debe actuar estando en Cristo. Jesús te puede limpiar, te puede santificar, pero la única forma de saber de cómo permanecer está en la Biblia. Dice la palabra. Porque la palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Acá está. Esta es la manera de enfrentar esos pensamientos de miércoles. La palabra discierne los pensamientos. La palabra te identifica cuáles son los buenos y los malos pensamientos. Por la palabra sabes cuáles son los malos y los buenos y los malos pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra confronta esos malos pensamientos. La palabra de Dios confronta esos malos deseos. La palabra confronta esas malas intenciones que tiene el corazón. La palabra te dice, esto que estás pensando está mal. Vos estás viendo minas, estás adulterando en el corazón. Vos tenés pensamientos codiciosos, sos un codicioso. La palabra te lo dice en la jeta. La palabra te discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La manera de pelear es con la palabra. La palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si a través de la palabra discernís que lo que estás haciendo está mal, que lo que estás pensando está mal, que esa tentación que te está viniendo está mal, no dudás de Dios porque confías, porque sabés la palabra de Dios y confías en lo que Dios te prometió. Confías la promesa que tiene Dios en la palabra y la cumplís. Ya estamos terminando, nos falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, un montonazo de versículos. Vamos al siguiente versículo. 2 Corintios 10. 2 Corintios 10, 3. Nos dice así. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, acá está, y repetirlo ahora mismo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Así que cuando te venga un argumento de Satanás diciéndote, si probás de este fruto vas a saber el bien y el mal, cuando Satanás te venga con un argumento que te parezca lógico, porque Dios no es lógico, Dios es sobrenatural, sobrepasa la lógica, pero Satanás te va a venir con un argumento, con algo que vos puedas ver y tocar, porque el hombre se conforma con lo que ve que puede y con lo que ve con lo que toca. En cambio Dios te pide que tengas fe, que confíes sin ver y sin tocar. Y cuando Satanás venga con el argumento tonto de y si haces esto te va a ir bien, y si haces esto vas a estar todo bien, cuando Satanás venga con ese argumento, dice la palabra
Aunque andemos en la carne, no militamos en la carne. Si estamos parados en el Espíritu, quiere decir la palabra que si estamos parados en el Espíritu, que las armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Que nuestras armas no son que a pesar de que estamos en la carne, que a pesar de que estemos en la carne, de que andemos en la carne, está hablando de físicamente, a pesar de que somos seres humanos, no militamos según la carne. A pesar de que somos humanos todavía, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, no son carnales, son espirituales. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Quiere decir, ¿cómo enfrento esto? Con la palabra. ¿Y cómo lo enfrento? Viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Porque cuando vivimos en el Espíritu, tenemos las armas poderosas de Dios que son en el Espíritu, las cuales derriban argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué tengo que hacer cuando viene ese pensamiento? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Que cuando vienen los malos pensamientos tenés que someter esos pensamientos a la obediencia de Jesucristo. Cuando viene un mal pensamiento y te quiere hacer pecar, en el nombre de Jesús lo sometés. Decís, en el nombre de Jesús someto este pensamiento a los pies de Cristo. Y conociendo esta palabra decís, diablo, la palabra me dice que mis armas son espirituales. Pero si estás en pecado, el diablo se te va a caer de risa, hermano. Por más que te sepas la Biblia de memoria, si estás en pecado, el diablo se te va a cagar de risa. Satanás se te va a cagar de risa. Y no le va a importar nada. La única manera de luchar espiritualmente es estando en santidad. Así que yo estoy hablando de si ya te arrepentiste a Jesucristo, si ya estás limpio y estás bien parado en Jesús. La forma de enfrentarte contra Satanás es llevando esos pensamientos a la obediencia a Cristo. A la obediencia a Cristo. Vino un pensamiento malo, Señor, humillarse ante Dios y decir, Padre Santo, humillo todos estos pensamientos que me están surgiendo en este momento a tus pies, papá. A tus pies, Señor. Y Dios te va a mostrar el pecado que estás cometiendo. Y le tienes que decir, Señor, todo este pecado que estoy cometiendo me arrepiento, Padre Santo, y lo entrego en tus manos. No me desampares, Señor. No me permitas caer en tentación. Hazme resistir en la tentación, Señor Jesús. Hazme resistir esta tentación, Padre Santo. Hazme aguantar estos pensamientos, Señor. Aleja todos estos pensamientos, no es lo que yo deseo. Los someto todos estos malos pensamientos a tu obediencia. Yo te obedezco a ti, Señor Jesús. Y te pido perdón si te fallé o si miré o si hice algo que no es de tu agrado. Así se batalla una palabra. Así se libra una batalla. Y cuando hay esos pensamientos, soltar la palabra. Y entregar todos esos malos pensamientos a los pies de Jesucristo. Así es todas esas tentaciones. Dejarlas a los pies de Cristo Jesús para su obediencia. Pero una vez que nosotros ya deseamos y queremos hacer el mal, ya pecamos, hermano. Por eso esto lo tenemos que hacer cuando viene la tentación. No hay que desear lo malo, sino hay que en el nombre de Jesús ponerlo todo a la obediencia de Jesucristo. Siguiente versículo. Entonces, ¿en qué tengo que pensar? Vos me decís que yo tenga pensamientos buenos. Vos me decís que yo tenga pensamiento piola. Pensamientos que yo tengo que tener pensamientos malos. Está bien, yo no tengo pensamientos malos. Hago todo lo que vos me dijiste. Hago todo lo que la Biblia dice. Pero ¿en qué tengo que pensar? ¿En qué pienso? Porque la verdad, todo el tiempo de mí en pensamiento malo, ¿en qué debo pensar si dejo los pensamientos malos? ¿Cuáles son estos buenos pensamientos? Y la Biblia dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensad. Si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y vivisteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Estará con vosotros. ¿En qué debo pensar? En todo lo verdadero.
¿Qué es lo verdadero? La palabra de Dios, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Pensemos siempre en las cosas que glorifican a Dios. Así como nuestras acciones deben glorificar a Dios, nuestros pensamientos deben glorificar a Dios. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis. Ah, pero ¿cómo vas a aprender si no lees nunca la palabra? Tenés que leer la palabra. Porque dice la Biblia que todo lo que aprendiste, todo lo que recibiste de la palabra de Dios, en eso vas a pensar y en esto te vas a resguardar tu pensamiento y tu paz. Y lo que oísteis. Así que no tengas excusa porque oír, gracias a Dios, tiene una pastora que todos los días predica algo distinto, todos los días predica y da banquete de la palabra de Dios, porque Dios la utiliza. Así que todos los días hay palabra en nuestra iglesia. Y todos los días en la iglesia, en las verdaderas iglesias de Jesucristo, hay palabra, y palabra de la buena. Así que todo esto que oyeron, todo esto que es digno de alabanza, en esto pensad. En esto pongan sus pensamientos. En esto tenemos que pensar, hermanos. En esto hay que pensar. Entonces, ahora ya estando llegando esto, este versículo lo puse porque lo estuvimos viendo en la reunión anterior de esta palabra de jóvenes. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. La manera de vencer la tentación que estuvimos también hablando en jóvenes es sometiéndose a Dios. Y es todo lo que vimos hoy. Es todo lo que estuvimos viendo, de que estemos en santidad. La forma de someterse a Dios estando en santidad, de hacer las cosas bien. Y una vez que resistimos a todos esos pensamientos, una vez que resistimos a todos esos malos, que Satanás lo quiera venir a poner, Él se va a ir. Él se va a ir porque va a ver que no va a haber nada que pueda hacer con nosotros. Porque Satanás no nos puede hacer nada, hermanos. Esa es la mentira que Él quiere ocultar. Satanás no te puede hacer nada. Nada. Nada de lo que Dios no le permita. Y Dios tiene un plan perfecto, es bueno, y todo lo que Él haga es agradable. Y es bueno para con nosotros. Entonces Satanás no te va a poder hacer nada malo. Nada malo te va a querer. Nada malo te va a poder hacer Satanás. Si es que obviamente nosotros no lo permitimos. Y lo que Dios permita es para proceso y crecimiento. Y ahora, ya llegando al final, anteúltimo versículo. Viene la tentación y la soporté. ¿Qué me dice la Biblia? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Repetilo conmigo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona. Cuando resista la prueba, recibirá la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces la tentación, ¿qué es la tentación? ¿Por qué es diferente a los deseos pecaminosos? Porque los deseos ya estoy deseando, ya es pecado. ¿Qué es la tentación? Es una prueba que Dios nos pone. Y cuando resistimos esa prueba, la cual pasó Jesucristo, recibiremos corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. Dios no nos tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás te va a tentar y te va a querer atraer con lo que antes eras. Satanás te va a querer atraer con tu propia concupiscencia de que antes eras. Satanás te va a querer tentar con lo que eras antes. Satanás te va a querer tentar con ese viejo hombre. Te va a traer Satanás a la puerta de tu casa, te va a traer a tu viejo hombre y te va a decir, che, mira, vos a este lo conocés, vos con este la pasaste bien, déjame entrar. Satanás va a querer de ese modo entrar. Dice la palabra, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado.
la concupiscencia, una vez que... Exactamente, ¿cuál es la diferencia? El versículo lo relata muy bien, perfectamente, porque es la palabra de Dios. Entonces la concupiscencia, una vez que Satanás nos tienta con las cosas que hacíamos en el pasado para querer destruirnos, dice, entonces la concupiscencia, después quedar concebido, da luz el pecado. Una vez que nosotros caemos en tentación, empezamos a desear el pecado y pecamos. Y empezamos a desear y querer cometer ese pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, si nosotros dudamos, si nosotros deseamos, damos lugar al pecado. Y ese pecado da lugar a la muerte. Y último versículo. Ya era, no, este pibe me está hablando media Biblia. Y gloria a Dios, te estoy hablando media Biblia. Último versículo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en todo momento? ¿Qué hacer en cada segundo de mi vida? Buscad a Jehová y su poder. Buscar su rostro continuamente. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. ¿Qué debo hacer como hijo de Dios? Buscar a Jehová y su poder. Y buscar su rostro continuamente. No dice buscar el rostro cuando necesites algo, no. Buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios todo el tiempo. Ya 1:20 de esta palabra. Y quiero que reflexionemos, hermanos. Quiero que reflexionemos y pensemos. Porque hay hermanos que sufren por estos pensamientos. Hay hermanos que caen en pecado porque dejan entrar la duda. Digan no. Digan no. No crean. No crean lo que Satanás dice. Satanás es padre de mentira. Hagan las cosas correctas. Hagan las cosas bien. Hagan las cosas como Dios manda. Hagan las cosas como Dios quiere que las hagan. No le crean a Satanás. Levántense. Lean la palabra. Oren. La Biblia, este último versículo dice, buscad a Jehová continuamente. ¿Cómo lo busco a Dios continuamente? Orando. Oren. Y establezcan comunión con Dios. Y van a ver que van a ser inquebrantables. No por ustedes mismos, por sus propias fuerzas. Sino porque Dios es el que habita en sus corazones. Inquebrantables. Que Dios los bendiga, hermanos. Y antes de terminar, Padre Santo, te pido que estés bendiciendo a cada uno de estos corazones. Y que estés guiando, Señor, conforme a tu palabra. A hacer bien las cosas correctamente, Señor, como tú las quieres que hagamos, Padre. Le entregamos todo en tus manos, te damos la gloria y la honra por esta palabra, Señor Jesús, en tu poderoso nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.